Señoras y señores, bienvenidos a la Universidad Autónoma de Colombia. Ya tuvimos la sesión de mesas paralelas jornada de la mañana del quinto Foro Bienal de Estudios del Desarrollo 2019, Desarrollo Humano Integral, el reto del siglo XXI. Esperamos haya sido de su total agrado. A continuación se presentará el orden para el día de hoy. Primero, Himno Nacional de la República de Colombia. Segundo, Himno de la Universidad Autónoma de Colombia. Tercero, presentación de la mesa directiva. Cuarto, comentarios del libro a cargo del doctor Carlos Rodado Noriega. Quinto, presentación simultánea de ponencias jornada de la tarde. Sexto, estación de café y fin del día 2. Dando continuidad al quinto Foro Bienal de Estudios del Desarrollo del 2019, Desarrollo Humano Integral, el reto siglo XXI. Primero, Himno Nacional de la República de Colombia. Por favor, todos de pie. Segundo, Himno de la Universidad Autónoma de Colombia. Colombia, su marca triunfal.
Tercero, nos acompañan en la mesa directiva el doctor Joan Manuel Torres Pérez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. La doctora Paulina Sangüesa, académica de la Universidad de Frontera de Chile y coordinadora general de la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo. Doctor Edgar Reveís, secretario general de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Doctor Julio Silva Colmenares, director del Observatorio sobre Desarrollo Humano. Y por último, el doctor Carlos Rodado Noriega. A continuación, el doctor Carlos Rodado Noriega, doctor en Economía de la Universidad de Michigan, maestría en Economía de la Universidad de los Andes, Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia, exministro de Minas y Energía, expresidente de Ecopetrol y embajador de Colombia en España y Argentina, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y de la Academia Colombiana de la Lengua. Se dispone a realizar los comentarios del libro del doctor Julio Silva Colmenares, director del Observatorio sobre Desarrollo Humano, titulado Libertad y Felicidad, Base del Desarrollo Humano Integral, presentación a cargo de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Doctor Julio Silva Colmenares, director del Observatorio de Desarrollo Humano Integral de la Universidad Autónoma de Colombia, doctora Paulina Sangüesa, coordinadora del IDIET, doctor Joan Manuel Torres, decano de Economía, doctor Edgar Reveís, distinguida audiencia. Es para mí muy honroso atender la invitación de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas para hacer la presentación del libro Libertad y Felicidad, Bases de un Desarrollo Humano Integral, escrito por el distinguido economista Julio Silva Colmenares. Pero además de honroso, me resulta muy grato este encargo porque me permite reflexionar sobre el desarrollo humano, tema que siempre me ha motivado por la importancia trascendental que tiene en el destino de los pueblos. Cuando se lee con atención la obra del doctor Silva Colmenares, uno advierte en cada una de sus páginas el rigor profesional de un verdadero humanista que trasciende las fronteras de la ciencia económica para adentrarse en las profundidades de la filosofía, la ética, la sociología, la historia, y con el loable propósito de encontrar respuestas a las necesidades más sentidas del ser humano. El libro que hoy se presenta hace parte de una trilogía que el maestro Silva Colmenares denomina La aventura del desarrollo humano, nombre verdaderamente sugestivo que nos hace pensar cómo ha sido el ascenso del Homo sapiens hacia niveles más altos de humanización. Ese proceso ascendente ha sido una odisea interminable, una empresa arriesgada en la que ha sido necesario afrontar desafíos que se han ido superando con éxito, pero los retos que aún quedan en el camino de la superación humana son enormes. Se ha avanzado mucho en la producción de bienes y servicios disponibles, pero mucho menos, muchísimo menos, en su equitativa distribución. Una gran parte de la población del mundo adolece de carencias relacionadas con necesidades básicas. La exclusión social prevalece en áreas extensas de la geografía universal, donde sus gentes claman por una igualdad de oportunidades que no llega o que se va dando de manera muy flemática. Un ciudadano se puede preguntar con cierta lógica, ¿a dónde ha ido a parar el crecimiento del Producto Interno Bruto que se publicita por doquier como gestión exitosa de los gobiernos? ¿Por qué ese crecimiento no ha mejorado mi bienestar? ¿Por qué se han ensanchado las desigualdades entre ricos y pobres, ya se trate de países o de personas?
que ha fallado en las políticas públicas y en las teorías que la sustentan, que no han podido darles una adecuada solución a las necesidades básicas insatisfechas de la población. Todas esas preguntas y sus respuestas tienen que ver con el tema que con rigor investigativo aborda el doctor Silva Colmenares en La aventura del desarrollo humano. Como es dable suponer, en tratándose de una secuencia lógica y dialéctica, no es apropiado presentar el tercer libro sin hacer referencia a los dos que le antecedieron. El primero de los libros de esa emocionante aventura se titula Del hacha al microchip, hacia una civilización planetaria, publicado en el año 2011. Allí se muestra en su sesión histórica cómo el trabajo que es inherente al ser humano ha ido evolucionando con los desafíos que ha tenido que afrontar para satisfacer sus necesidades, circunstancia que lo ha llevado a través de un proceso de acumulación de conocimiento a mejorar la tecnología y por ende a perfeccionar los instrumentos utilizados para responder a las exigencias de la vida. Jacob Brodowski, en su famoso libro El ascenso del hombre, dice que los seres humanos no se han contentado con ser figuras del paisaje, sino que lo han transformado y modelado de acuerdo con sus necesidades. Esa enorme potencialidad para influir y modificar la naturaleza que lo rodea no es reciente. Se comenzó a materializar por lo menos unos 2,5 millones de años, cuando los primeros homínidos, los australopithecus, en español se dice australopitecinos, de Australo sur y Pithecus mono del sur, refiriéndose a África, donde apareció el ser humano, empezaron a dominar la técnica de fabricar utensilios, herramientas y armas de piedra y hueso, con los cuales el ser humano ha modelado su mundo, conforman los hitos de una evolución diferente a la biológica, la evolución cultural. Por supuesto, esta última fue posible gracias a la primera, que permitió el desarrollo de órganos y funciones, entre ellos el cerebro, cuyo progreso cuantitativo y cualitativo ha sido el formidable motor del ascenso del hombre. Los primeros homínidos, aunque tenían un cerebro similar al de los antropoides, de 400 a 500 centímetros cúbicos, habían avanzado bastante en la línea de la humanización y siguieron evolucionando en dirección distinta a la de los antropoides, en la medida en que su caja craneana y su masa cerebral aumentaban de tamaño bajo la influencia de un proceso de selección natural al que contribuyeron de manera decisiva el bipedismo y la liberación de las manos. Levantarse y caminar erguido fue un acto de superación biológica, y esa utilización de las extremidades anteriores en diferentes usos fue el estímulo más eficaz para el desarrollo de las facultades mentales, cuyo perfeccionamiento iba exigiendo no solo un ensanchamiento del cerebro, sino una evolución de su complejidad. Este proceso de la evolución del conocimiento, de los instrumentos del trabajo y de la forma como éste se ejecuta, se ha venido produciendo de manera incesante, aunque en algunos periodos de la historia se ha dado con más celeridad, por ejemplo durante la llamada Revolución Agrícola, más tarde en la Revolución Industrial y últimamente en esta era digital. Ese recorrido que no tiene fin es descrito por el profesor Silva como el paso del hacha al microchip y continuará evolucionando si prevalece la sensatez y la solidaridad hacia una sociedad humanizada. En el primer libro de la trilogía se analiza no solo la evolución histórica del trabajo, sino su rol fundamental como generador de valor y de riqueza. El profesor Silva se identifica con Marx y afirma categóricamente que el verdadero factor por excelencia de la generación de riqueza es el trabajo humano, dada su capacidad creativa y de innovación. En su ensayo cita a los profesores rusos Víctor Afanasiev y Víctor Lanzov, quienes señalan que el gran descubrimiento del economista y filósofo alemán Marx
fue el carácter dual del trabajo humano como trabajo concreto y trabajo abstracto, fuentes del valor de uso y del valor de cambio respectivamente. La utilidad de un objeto lo convierte en valor de uso, pero esa utilidad de los objetos no flota en el aire, es algo que está condicionado a las cualidades materiales de ese objeto y no puede existir sin él. Lo que constituye un valor de uso o de un bien es la materialidad del objeto mismo. Los valores de uso forman el contenido material de la riqueza, cualquiera sea la forma social de esta. A su turno, las distintas labores que se realizan para producir cosas dan lugar a una división social del trabajo. Y la división social del trabajo estimuló y provocó el intercambio de unas cosas por otras. Es importante tener en cuenta este intercambio porque cuando se habla del valor del trabajo hay que entenderlo como un valor histórico y social. Cada persona puede estar trabajando en su respectiva actividad para producir un objeto, pero cuando lo intercambia, él no se está dando cuenta que el trabajo del otro ya está haciendo parte también de él y recíprocamente. Por eso, el valor de uso de un objeto, ¿sí? Cuando se intercambia, hace parte de un proceso social. Esto tiene que ver un poco con la concepción de Marx de que el valor de intercambio no se debe interpretar simplemente como el valor que da el mercado, sino que en el valor de cada mercancía hay todo un proceso histórico de trabajo, trabajo incorporado en los medios de producción, trabajo incorporado en las materias primas, etc. Y es ese el valor como lo interpreta Marx y como lo interpreta, por supuesto, el marxismo. Aquí hay algunas cosas del filósofo Paul Suisy que voy a tratar de omitir en aras de la brevedad. Una vez se ha establecido la forma como el trabajo crea valor, el profesor Silva analiza la riqueza creada por el trabajo de todos los integrantes de una sociedad, incluyendo la cultura que es parte esencial del capital social. Y al respecto dice que el problema no es que esa riqueza crezca, sino que no está distribuida equitativamente, siendo el fruto de un esfuerzo mancomunado. Imperan las desigualdades económicas y sociales y esa dolorosa realidad interroga a los investigadores de las ciencias sociales y los motiva a buscar un nuevo paradigma del desarrollo de la sociedad humana ante el evidente fracaso de las recetas utilizadas hasta ahora para cerrar brechas y democratizar el bienestar. En ese contexto, el profesor Silva en su segundo libro titulado Un nuevo modo de desarrollo, una utopía posible, después de analizar críticamente la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo humano, propone sustituir el concepto reducido y reduccionista de modelo económico por uno mucho más abarcador que se llama modo de desarrollo y lo define como la forma variable y particular de satisfacer una sociedad las necesidades materiales, sociales y espirituales de sus miembros, así como sus aspiraciones. Según este nuevo enfoque, la respuesta a los desafíos que plantea la exclusión social y el atraso no están en las formulaciones econométricas que se mueven en un mundo etéreo, sino en el establecimiento de unos propósitos estratégicos para lograr unos resultados definidos por medio de unas políticas y medidas específicas. Para subsanar esa deficiencia de esas teorías que han resultado un fracaso ante la realidad de los países, el profesor Silva propone este nuevo modo de desarrollo y lo apoya en tres pilares fundamentales: un Estado estratega y comunitario, una economía abierta y democrática, o un mercado abierto y democrático, y una solidaridad social y eficaz, ¿no? El autor explica estos tres conceptos, pero en aras de la brevedad omitimos esa explicación. Al avanzar sobre la utopía posible, el profesor Silva, apoyado en la concepción del desarrollo humano integral
tal como ha sido expuesta en los informes sobre el desarrollo humano que se publican anualmente bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas, plantea como alternativa a la sociedad excluyente del siglo XX lo que podría ser un modo de desarrollo humano para la realización de la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ese es el tema del tercer libro de la trilogía titulado Libertad y Felicidad, Bases del Desarrollo Humano Integral. Era propiamente mi ejercicio, pero yo creo que era importante ver cómo el profesor Silva, desde el trabajo y la evolución histórica del trabajo y del trabajo como creación de valor, y cómo esa creación de valor se constituye en riqueza de toda una sociedad, pero esa riqueza no está equitativamente distribuida, lo lleva a plantear no un modelo económico, sino un nuevo modo de desarrollo para ver cómo se zanjan esas desigualdades. Y avanzando en ese camino hacia la utopía posible, llega él al tercer libro, el de Libertad y Felicidad, Bases de un Desarrollo Humano Sostenible. Y se basa, como decíamos anteriormente, en toda la teoría que fue desarrollada por los pensadores de las Naciones Unidas que prepararon los informes sobre el desarrollo humano. Efectivamente, desde el primer informe sobre el desarrollo humano producido en 1990, los economistas Maoub Ulaq y Amartya Sen se apartaron de la teoría impuesta por el Consenso de Washington, según la cual los mejores beneficios para un país se lograban ciñéndose a los postulados básicos de la liberación económica y la desregulación. Frente al rotundo fracaso de estas doctrinas, los dos eminentes científicos que lideraban el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, conocido con la sigla de PNUD, plantearon un paradigma alternativo, abundando en argumentos y mirando la realidad de las personas y de los países, concluyeron que el bienestar personal es mucho más que dinero, pues si bien el ingreso es fundamental, ya que sin recursos cualquier avance es difícil de lograr, también es fundamental tener en cuenta si la gente puede llevar una vida saludable y prolongada, si tiene oportunidad de recibir educación y si es libre de aplicar sus conocimientos y talentos para configurar su propio destino. Este planteamiento del desarrollo integral del ser humano había venido siendo expuesto por los pontífices ceñidos a la doctrina social de la Iglesia. Paulo VI, en 1967, en su encíclica Populorum Progressio, afirmaba que lo que se debía buscar era el desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres. El adjetivo todo implica integralidad y el adjetivo todos nos introduce en la humanización, o lo que es lo mismo, en la globalidad humanizada. Pero Paulo VI fue mucho más allá cuando, al analizar la ofensiva desigualdad que se advertía en el mundo y al interior de los países, sentenciaba que sobre la propiedad privada gravita una hipoteca social. Como ustedes pueden ver, este tema del desarrollo humano integral ha sido motivo de preocupación y análisis por investigadores de las ciencias sociales e incluso por los jerarcas de la Iglesia como mensajeros del ideario cristiano que valora la dignidad humana y convoca a materializarla. Motivado por sentimientos similares, emprendí en compañía de mi esposa Elizabeth Grijalva una investigación sobre la calidad de vida que concluyó con la publicación en el año 2001 del libro La Tierra cambia de piel, una visión integral de la calidad de vida. El propósito era indagar qué es la calidad de vida y cuáles son los factores que la determinan. Igualmente, se indaga en el libro qué se debe hacer para lograr una mejora sustancial y sostenible en el bienestar, ya se trate de una persona o de una sociedad de personas. Algunas de las ideas expuestas allí resultan pertinentes para ayudar a entender mejor por qué el profesor Silva sintetiza en dos palabras, libertad y felicidad, el objetivo del desarrollo humano integral. Los informes del PNUD han sido importantes para propiciar un relativo consenso en cuanto a que el objetivo de la acción pública debe ser el desarrollo integral del ser humano íntimamente ligado a su bienestar.
Sin embargo, ha habido menos acuerdo respecto a qué elementos o componentes constituyen ese bienestar como objetivo deseable. Aristóteles siempre consideró que el punto de partida de todas las cosas son los hechos, y una vez se tiene conocimiento de ellos, se llega fácilmente a los principios. Al analizar el concepto del bien, el filósofo entendió perfectamente que no es un concepto único y uniforme para todos los seres que existen en el planeta, sino que corresponde el bien al justo cumplimiento del fin que le es propio a cada ser o a cada cosa. El hacer o desempeñar bien esa función específica es la arete, término griego que equivale a la excelencia. En el caso particular del ser humano, es obvio que cumple muchos fines, pero hay una actividad que le es propia, más aún, es exclusiva, el ejercicio de la razón. Por lo tanto, el bien supremo del hombre por el cual se persiguen todos los demás, eudaimonia, que consiste en un florecimiento de la cualidad más distintiva del ser humano, o lo que es lo mismo, del despliegue pleno de su potencialidad racional. Simultáneamente con este despliegue, se produce un estado de gratificación interior, de fruición espiritual, que no es placer corporal que proviene de los sentidos, sino un estado de sublimación mental, porque se ha encontrado sentido a la vida en la realización de un ideal noble, y ninguno más noble que el servicio a los demás, ya se trate de una familia, de un villorrio o de la humanidad. Uno de los rasgos distintivos de Aristóteles es que combina en forma magistral la teoría con la praxis, el rigor conceptual con las circunstancias reales de la vida humana. Examina los actos y atributos de los seres humanos, sus rasgos distintivos, las similitudes o contrastes interculturales, pero llega a conclusiones generales. Un grupo importante de filósofos y pensadores, en consonancia con las ideas aristotélicas, se ha dado a la tarea de elaborar teorías con el fin de justificar racionalmente una descripción objetiva del bienestar. Y lo más significativo de estas teorías es que fundamentan esa objetividad no solo en las tradiciones y prácticas locales, sino sobre todo en los rasgos humanos que son comunes a todas las culturas. El método que con más frecuencia se utiliza para darle un sustento racional a la selección de factores universales que hacen que una vida sea mejor es el acuerdo entre las diferentes partes sobre la importancia de esos factores. Contractualismo. La solución concertada no solo es viable, sino deseada por los integrantes o voceros de cada grupo social, ya que como seres racionales sienten una irresistible vocación hacia el entendimiento. Hay un gran consenso sobre que hay que dirigirse hacia el bienestar, pero hay menos consenso respecto, bueno, ¿qué factores constituyen el bienestar? Entonces, una de las teorías que se plantea es la de llegar a un acuerdo, contractualismo, así como existe el contrato social, también los seres humanos sobre la experiencia se pueden poner de acuerdo sobre cuáles son los factores más fundamentales o fundamentales que componen ese bienestar. Entonces, varios escritores han hecho propuestas. Uno de ellos es un profesor estadounidense, John Rawls, es profesor de Economía Política en la Universidad de Harvard. En su conocida obra Teoría de la Justicia, al refutar las tesis del utilitarismo clásico, sostiene que el objetivo de la política social no debe ser el bienestar considerado en forma global, sino los bienes elementales primarios, es decir, aquellas cosas que todo ser racional valora y desea tener. Por razones de simplicidad, agrupa y rotula los principales bienes primarios a disposición de la sociedad con los nombres genéricos de derechos, libertades, oportunidades, ingreso y riqueza. Rawls rechaza el argumento central del utilitarismo que establece como fin primordial de la política social lograr la mayor suma de satisfacción para una comunidad sin importar cuál sea la distribución de los medios que producen esa satisfacción. Precisamente el estar imbuido de una concepción igualitaria de la justicia es lo que lleva a Rawls a descartar el bienestar como meta de la acción pública, ya que según su criterio el bienestar es un concepto tan abarcador que
que podría llegar a incluir hasta gastos costosos y extravagantes que ninguna sociedad podría racionalmente buscar la igualdad de ese tipo de pretensiones. Por eso su propuesta de limitar la igualdad a lo que él denomina bienes primarios. Pero luego viene un señor que se llama Gerald Cohen y replica a Rawls y dice que no son los bienes primarios, sino es lo que se debe igualar son las oportunidades de lograr esos bienes primarios. Y finalmente viene Amartya Sen, integrante de una corriente que le da mucho peso al objetivo igualitario y considera que la teoría de los bienes primarios de Rawls deja de lado algunas consideraciones de gran importancia para la evaluación sustantiva de la igualdad. En efecto, como los seres humanos difieren apreciablemente en sus características personales, capacidades, diferencias físicas por género, edad, clase o estado, la transformación de bienes primarios en bienestar puede variar enormemente de una persona a otra. Por eso, Sen plantea moverse del ámbito de los bienes al de las capacidades de las personas para realizar funciones valiosas o estados deseables, es decir, para actuar adecuadamente en la vida. Los bienes son apenas medios para alcanzar el bienestar, mientras las capacidades son elementos constitutivos del propio bienestar. Sen define capacidad como la habilidad o el potencial de un individuo para hacer o ser algo. De ahí que la calidad de su bienestar dependa de su capacidad para funcionar. Y en ese contexto concibe la libertad como la capacidad de un individuo para llevar un modo de vida u otro o para hacer cosas que reconoce como valiosas y que la sociedad valida. Sen considera que esa libertad debe ser valorada no solo como un instrumento para alcanzar una mejor calidad de vida, sino como algo intrínsecamente importante, ya que la libertad de elegir es en sí misma un elemento valioso de la existencia y por lo tanto del propio bienestar. En ese sentido plantea que el desarrollo se debe entender como un ensanchamiento de las libertades reales de que disfrutan los individuos, lo que debería ser el fin primordial de la acción pública y no la falsa creencia de que el mero incremento del Producto Interno Bruto y otros indicadores económicos constituyen desarrollo. Pero el conjunto de capacidades, como lo define Sen, es muy amplio para convertirlo en la meta de una política igualitaria por parte de un Estado. Él advirtió esa dificultad en un artículo seminal, ¿igualdad de qué? Y por eso, al utilizar por primera vez el término capacidad, en el sentido que él le da, puso todo el énfasis en la igualdad de capacidades básicas, es decir, aquellas que son crucialmente importantes para satisfacer las necesidades fundamentales del ser humano. ¿Qué quiere decir todo esto? Que ya se trate de que el bienestar está compuesto por bienes, por condiciones, por oportunidades o capacidades. Es suficiente seleccionar un subgrupo de ellos para caracterizar los aspectos esenciales del bienestar. Bueno, me he permitido traer a colación los razonamientos anteriores para que se pueda apreciar a cabalidad todo el fundamento conceptual y práctico que subyace la obra del profesor Silva Colmenares, Libertad y Felicidad, bases del desarrollo humano integral. El eminente economista ha escogido esos dos valores, libertad y felicidad, para convertirlos en la razón primordial de una política pública que apunte a lo que es verdaderamente importante para los seres humanos. Y como la libertad es una condición sine qua non para la felicidad, Silva, a la manera de Sen, compendia el bienestar humano en el concepto de libertad. Por lo mismo, el ensanchamiento de las libertades permite acceder a niveles más altos de bienestar. Pero el profesor Silva aclara los conceptos de libertad y felicidad a los que se refiere en el contexto del desarrollo humano integral. La libertad supone la posibilidad de resolver necesidades y colmar aspiraciones, pero no puede ser una libertad sin frenos ni restricciones, porque el ejercicio de la libertad no puede desbordarse en un uso abusivo de esas posibilidades. En efecto, si la libertad le abre al individuo opciones de hacer o no hacer algo, el hecho mismo de ser un ser pensante lo hace responsable de la decisión que adopte
con todos los riesgos que esa capacidad de actuar implica. Estos límites que la responsabilidad le impone a la libertad nos colocan en el ámbito de la moralidad. La autonomía, entendido etimológicamente, autos, propio, y nomos, ley, es la norma que uno se da a sí mismo. Esa interpretación la desarrolló Kant en Crítica de la razón práctica, un libro de 1788, donde sostuvo que el hombre procede como un ser verdaderamente autónomo cuando sigue las orientaciones de su fuero interno y se da normas para regular su propio comportamiento. En su análisis, Silva precisa que aun cuando la libertad se realiza en el individuo, es una conquista de la humanidad que se da en el marco de la vida social. Precisamente por eso, la libertad debe tener límites, no solo impuestos por las leyes del Estado, sino por las leyes de la naturaleza que la libertad no puede derogar. Esto es verdaderamente pertinente para la realidad de un país como el nuestro, donde a diario vemos cómo con el pretexto de la libertad de reunión se cometen actos vandálicos que vulneran la libertad de los demás. Sobre la felicidad, señala Silva que a pesar de que no hay una definición única, el anhelo de lograrla, en cambio, ha sido una aspiración universal y milenaria, así como también lo ha sido la relación entre felicidad y libertad. El investigador escudriña obras de griegos y romanos y recuerda que Pericles, en su famoso discurso a los atenienses en el siglo V a.C., les decía: recordad siempre que no existe felicidad sin libertad y que el fundamento de la libertad es el valor. Y Demócrito, entre los siglos V y IV, vivió él, sostenía que la felicidad o la infelicidad de un hombre no depende de cuántas propiedades tiene o del oro que gana. La felicidad o la miseria están en nuestro espíritu. A su turno, Aristóteles, en el siglo IV a.C., planteaba que el fin último del ser humano es la felicidad, pero no reducida al placer, a los honores o la riqueza, sino como una manera de ser conforme a ciertos valores, de suerte que la felicidad es un ejercicio del alma conforme a perfecta virtud. Es decir, Aristóteles le metía el concepto de la felicidad, la moralidad. Bueno, todo esto quiere decir que la felicidad para estos filósofos de la antigüedad era muy distinta a la concepción que prevalece hoy en el mundo contemporáneo, que está más ligada a las que está más ligada a consumo de bienes y no tanto a necesidades del espíritu. Bueno, yo voy a... Continúa luego el profesor Silva con el recorrido histórico de la felicidad. Vimos primero esa concepción de los griegos y pasa luego a la etapa del Renacimiento, luego pasa a la etapa de la Ilustración, en donde se entendía la felicidad como el progreso de la razón. O sea, o mejor, que el progreso de la razón conduciría inevitablemente a un aumento de la felicidad. Eso no ha sido una verdad absoluta. Es cierto que ha habido muchas mejoras en bienes materiales, en progreso tecnológico, etc. Pero eso no necesariamente se ha reflejado en la felicidad, en la concepción que antes hemos expresado. En el periodo de la Ilustración, uno de los hechos más importantes en el mundo fue la declaración de la independencia de los Estados Unidos en 1776. Allí se incorporó explícitamente la búsqueda de la felicidad como un derecho inalienable del ser humano, para cuyo logro es indispensable el ejercicio pleno de la libertad. Thomas Jefferson, a quien se le encomendó la redacción de ese documento, propuso en uno de sus párrafos el siguiente texto.
sostenemos como evidentes por sí mismas estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla, e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. Aun cuando el concepto de búsqueda de felicidad está consagrado en la citada declaración, la de la independencia, hace parte también de la Constitución de los Estados Unidos, porque la enmienda novena que le introdujeron a la Constitución en 1789 decía: la mención de ciertos derechos en la Constitución no se debe interpretar como la denegación o restricción de otros derechos que el pueblo se haya reservado para sí mismo. Y era nada menos, pues, la búsqueda de la felicidad, entre otros, ¿no?, estaba en la Declaración de Independencia. Los colombianos también tenemos en nuestra Carta Política, hija de la Constitución francesa y nieta de la norteamericana, una Carta de Derechos, pero una cosa es su consagración teórica o nominal, y otra bien distinta, el ejercicio real de esos derechos, que es lo que cuenta para el bienestar humano. El libertador Simón Bolívar, imbuido de las ideas iluministas, también se refería a la felicidad como un objetivo de la acción pública. En la Carta de Jamaica de 1815 se refirió al instinto que tienen todos los hombres de aspirar a la mayor felicidad posible. Y en el discurso de la Angostura en 1819 sostuvo: el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. La utilización del adjetivo comparativo mayor implica que Bolívar utilizaba el término felicidad en el sentido de calidad de vida, mientras en la Declaración de Independencia tiene una connotación de estado de ánimo del que disfruta lo que desea o de gratificación interior con lo logrado. Bueno, esos eran los deseos del libertador, como eran también los de Jefferson unos años antes, pero lamentablemente estos deseos apenas se han cumplido parcialmente y de manera muy lenta. En los Estados Unidos, como lo recuerda el profesor Silva, todavía en los años 60, un siglo después de la mencionada declaración, Martin Luther King, ante una multitudinaria manifestación por la libertad en agosto de 1963, en 1963, decía en un discurso titulado "Yo tengo un sueño". Miren lo que decía, son tan bellas estas palabras que han sido citadas muchas veces de Martin Luther King. Hace 100 años un gran estadounidense, cuya simbólica sombra nos cobija hoy, se refería a Lincoln, firmó la proclama de la emancipación. Pero 100 años después, el negro aún no es libre. 100 años después, la vida del negro es aún tristemente lacerada por las esposas de la segregación y las cadenas de la discriminación. 100 años después, el negro vive en una isla solitaria, en medio de un inmenso océano de prosperidad material. 100 años después, el negro todavía languidece en las esquinas de la sociedad estadounidense y se encuentra desterrado en su propia tierra. Cuando los arquitectos de nuestra República escribieron las magníficas palabras de la Constitución y de la Declaración de Independencia, firmaron un pagaré, una promesa de que a todos los hombres les serían garantizados los inalienables derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. No obstante, Estados Unidos ha incumplido ese pagaré en lo que concierne a los ciudadanos negros. Estados Unidos nos ha dado un cheque sin fondos, pero rehusamos creer que el Banco de la Justicia se haya quebrado. Por eso hemos venido a cobrar este cheque que nos colmará de las riquezas de la libertad, de la seguridad y de la justicia. Tenía razón el ministro King
ministro anglicano, quien en sus reclamos, que el 4 de abril, o tenía tanta razón, que el 4 de abril de 1968 fue asesinado en Memphis, ¿no? Es decir, le quitaron la vida, el derecho más sagrado consagrado en todas las constituciones. Esa deuda a la que se refería el pastor anglicano la tiene también el Estado colombiano, que en su carta política proclama unos anhelos similares en el capítulo que se titula Capítulo de los Derechos. Sin embargo, el desarrollo humano integral es todavía una tarea por realizar. Y no es necesario citar situaciones ni estadísticas, porque la realidad de nuestro país nos exime de la necesidad de hacerlo. Esa realidad nos interroga y nos desafía, y por lo mismo realza la importancia del libro del maestro Silva Colmenares. Yo tengo aquí otras reflexiones, pero en aras de la brevedad y por la hora no voy a leerlas. Simplemente culmino diciendo, como ustedes han podido apreciar, queridos amigos, la aventura del desarrollo humano del profesor Silva Colmenares es un recorrido apasionante por la economía, la antropología, la sociología, la política y la ética, es decir, por la economía política como debería ser la ciencia económica. Muchas gracias, y pues si hay alguna pregunta o alguna cosa, pues yo creo que con mucho gusto pues estamos dispuestos a, en la medida de nuestras capacidades, pues responderlas. Aquí el profesor Silva, en la parte final del libro, cuando habla de la felicidad, él dice que la felicidad es un concepto que no se puede medir, difícilmente se puede medir. Bueno, en compañía de mi señora, Elizabeth Grijalva, escribimos un libro en el año 2001 titulado La tierra cambia de piel, una visión integral de la calidad de vida. Nosotros allí, sí, como lo dije en el curso de la intervención, nos pusimos a reflexionar un día y dijimos, bueno, la gente habla mucho de calidad de vida. ¿Y qué es calidad de vida? Y empezamos también a escrutar, a escudriñar en la historia, y nos fuimos hasta Aristóteles, y llegamos hasta los pensadores de Harvard, que tienen una tendencia aristotélica. Estos señores, todos, John Rawls, en fin, Amartya Sen, son aristotélicos en esencia. Y nosotros empezamos a ver también la evolución de ese concepto de calidad de vida, y dijimos, bueno, ¿qué es la calidad de vida? Llegamos a establecer una definición donde decíamos, para nosotros la calidad de vida son las condiciones y circunstancias en que se desenvuelve la existencia de un ser humano o de un grupo social en un momento determinado del tiempo, ¿no? Y esa calidad de vida, fíjense ustedes que no estamos diciendo exactamente calidad de vida es felicidad, se puede medir. Partimos del Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, el IDH. Las Naciones Unidas publican anualmente un informe que se llama Informe, ¿no?, del Desarrollo Humano. Y ellos miden ese índice con 3 variables, digámoslo así. 1, el ingreso per cápita de un país. Ellos lo hacen por países, ¿no? Luego toman unos índices de educación, escolaridad, etcétera, y unos índices de salud. La salud la miran por la expectativa de vida, la longevidad. Bueno, o sea que ellos tienen 2 componentes. Un componente que es netamente económico, el del ingreso per cápita, y tienen una parte social que es el de la educación y la salud, los índices de educación y salud. Nosotros dijimos, este índice de IDH está incompleto. A esto le falta la parte ambiental, que también determina la calidad de vida de los seres humanos. Y otro concepto, un concepto mental, de equilibrio mental, espiritual, pero no en el sentido religioso, sino en el sentido de espíritu como la dinámica que dinamiza, la dinámica pues que le da fuerza a la materia. Entonces, dijimos, ese
Cuarto elemento, el mental, es fundamental. Porque uno ve sociedades que están satisfechas en todo sentido. Allá no falta el agua potable, no hay problemas con educación, ni primaria, secundaria, ni universitaria, la salud es muy buena, el medio ambiente lo tienen cuidado. Y uno se pregunta, ¿y por qué esas sociedades nórdicas la gente se suicida, los muchachos se suicidan, tienen las más altas tasas de suicidio? Pues en el análisis llegamos a la conclusión de que hay un problema mental, hay un desajuste, hay un vacío existencial porque no se le ha encontrado sentido a la existencia humana. Sentido que se encuentra fundamentalmente en el servicio a los demás, en la entrega a una causa noble. Entonces le agregamos ese cuarto alimento, de tal manera que la calidad de vida tiene 4 dimensiones. La calidad de vida tiene muchos factores que la determinan, pero nosotros agrupamos los 4 factores en 4, los múltiples factores los agrupamos en 4 grandes dimensiones. Una dimensión económica, nivel de vida, una dimensión social, que la llamamos condiciones de vida, una dimensión ambiental, que le llamamos medio de vida, y una dimensión mental, que la llamamos relaciones de vida. Bueno, hicimos ese índice y lo comparamos con el IDH y llegábamos a unas conclusiones interesantes. Países, por ejemplo, como los nórdicos, que estaban en los primeros lugares, cuando se incorpora este último elemento, que fue medido por tasas de suicidio y de homicidio, el que tiene que ver con los desajustes de los seres humanos, y cuando se incorpora también la parte o dimensión ambiental de la calidad de vida, medida por la calidad del agua, calidad del aire, etc., pues se alteran los resultados. En el caso colombiano, Colombia incluso desciende un poco más, porque al meter el componente del medio ambiente, calidad del agua, calidad del aire, y si se mete tasas de homicidios, ¿no? También el índice empeora. Pero fue un ejercicio que se hizo primero con esta misma concepción del desarrollo humano integral, y como no se podía medir la felicidad, ¿no? Como no se puede medir el bienestar, que también tiene que ver con una parte mental, medimos alternativamente la calidad de vida. Yo les agradezco mucho, no solamente la paciencia que ustedes han tenido de asistir a esta charla a esta hora, sino que además les digo, me siento honrado de hablar en un auditorio tan imponente y ante una audiencia tan selecta como la que ha concurrido en el día de hoy. Gracias nuevamente, apreciados amigos.